Bueno, mi nombre es Sandra Gotti, soy licenciada en musicoterapia con formación en salud comunitaria, en abordaje territorial de problemáticas sociales. Trabajé tanto en la asistencia en salud como en el último tiempo en gestión, 1 año y medio a cargo de la Subsecretaría de Salud Colectiva. Soy parte de 2 familias que decidieron, que les tocó crecer y trabajar en Santa Cruz y soñar con Santa Cruz, con una Santa Cruz mejor, que es la familia de mi papá, directamente desde Italia para acá, y la familia de mi mamá, que es la familia Sepernich, quienes también son gente que ama Santa Cruz. Bueno, es la primera vez que le pongo la cara, el cuerpo a lo político. He participado de construcciones políticas siempre quizás desde atrás o escribiendo, pensando, pero para otros. Y bueno, la convocatoria de alguien como el doctor Acevedo, que a mí me representa, alguien que tiene una experiencia, que a los 27 años ya era intendente y que atravesó muchísimos estamentos representando a la gente, y para mí es una imagen de transparencia, de honestidad, de integridad. No tuve dudas, o sea, tuve miedo en ese momento, dije, wow, pero la sensación de acompañamiento y de que es alguien que yo quiero que me represente. Yo quiero a alguien en el gobierno de Santa Cruz, sí. Querría al doctor Acevedo, sí. Y ¿cómo decir que no? Creo que sabe cómo. Y no desmerezco lo que se haya hecho bien hasta este momento, porque sí creo que hay cosas que se hicieron muy bien, pero algo pasó que la gente se dejó de sentir representada, se dejó de sentir escuchada, que creo que lo que está hecho no alcanzó, o la gestión no terminó de abarcar a todos. Creo que hace falta una vuelta de tuerca, una vuelta de página, en profundizar en algunas cosas, ampliar otras. Creo que la escucha de la comunidad es muy, muy importante, y hoy veo mucha gente quejándose, que eso es, digamos, como bastante habitual, pero lo que más tristeza me da es mucha gente resignada. Y el otro grupo de personas, los que ya se resignaron y dicen, no, ni voy a ir a votar, por ejemplo, que eso es muy triste, porque ese es el espacio donde se hace escuchar tu voz. El tema es que justamente a veces el voto no hace escuchar tu voz. Y lo que es más triste es la naturalización. Digo, bueno, eso es así, siempre fue así en Santa Cruz. Eso para mí es muy doloroso. Santa Cruz es muy grande, muy diversa. Pero hay problemas en común, hay uno o más problemas que vos estés detectando. Esto se vive en una punta y en la otra. Mira, yo soy muy, justamente, quizás por mi formación, me fijo mucho en la subjetividad de las personas, y esto que te decía antes, la desesperanza, las no ganas de participar, la queja permanente, la tristeza que se vive, sumale lo que hemos vivido, la pandemia, ¿no? Todo esto, creo que el común es esta sensación de desesperanza en muchos lados. Sí creo que nuestra provincia es tan extensa que tenemos que ser muy cuidadosos en generalizar las realidades de cada localidad. Es diferente, y que a veces cometemos lo mismo que pasa a nivel nacional, que todo termina centralizándose en Buenos Aires. Creo que nosotros tenemos una centralización terrible en Río Gallegos, y eso tiene que dejar de ser así. Tenemos que pensar en descentralizar algunas cuestiones de la administración pública, en ver realmente la realidad sanitaria, educativa de cada localidad. Bueno, hay problemáticas que nos atraviesan a todos, como habló antes el doctor Acevedo, la educación, la salud. Pero quizás tenga que ver también con eso, ¿no? Esa disociación entre el gobierno, el gobernante y la gente, ¿no? Que impide salir, recorrer, ir al terreno. Sí, en algún momento se quebró esa comunicación. Yo, como te decía antes, me formé en lo conceptual, en estas gestiones, en estas últimas gestiones de estos últimos años, porque de hecho es el marco conceptual con que acuerdo, pero del dicho al hecho, o sea, cuando vas a terreno no ves eso, no estás viendo eso que se propone como la participación comunitaria. La participación es clave, pero si no hay espacios de participación comunitaria genuino, ¿dónde vas a ir a decir? Y si lo que vas a decir no están de acuerdo, entonces no se escucha. ¿De qué manera se puede acallar a alguien que piensa diferente? Y el otro no es malo, no es una amenaza, es otro.
y tiene otra realidad. Y cuando, o sea, realmente que la política haya perdido el contacto con la gente, ¿de qué se alimenta? ¿De intereses de qué? ¿No? Bueno. ¿Y por qué crees que se pierde o se perdió ese contacto? Porque se aleja, se saca de lugar a quien no está de acuerdo, de un discurso único, egocéntrico, cerrado, de una política que no es horizontal, que no es de construcción, y vuelvo al frente. Somos diferentes todos los candidatos y todas nuestras voces van a acordar en que gane quien gane, eso es lo que se va a hacer. Y profundamente creo que eso va a ser así. El otro día desde el oficialismo me decían que hace falta reformar el sistema de salud. Claro, sería reformar. Primero hace falta una gran inversión. Bueno, eso es lo que te quiero consultar. O sea, ¿qué opinión tenés vos? Esta sorpresa me encontró cursando una diplomatura en gestión de salud mental, que para mí es algo que yo tenía pendiente. A mí me hubiese gustado que en Santa Cruz haya realmente todos los dispositivos necesarios para que la salud mental sea atendida sin necesidad de un centro que está en Río Gallegos de internación. Pero para eso faltan muchísimos pasos y lo que principalmente pasa, y lo decía mientras cursábamos, es el presupuesto. ¿Cómo no puedes responder desde salud sin un presupuesto que pueda ser efectivo en infraestructura, en profesionales, que sea atrayente, que sea interesante para el profesional que está viviendo en Buenos Aires venir a trabajar a Santa Cruz? Hoy no es atractivo, de hecho no se radican acá. Claro, eso te iba a preguntar. ¿Pasa eso? La falta de profesionales y de especialistas en Santa Cruz, ¿es por eso? ¿Es porque...? Yo creo que no es una oferta atractiva. Creo que no es una oferta atractiva. Que en algún momento lo fue. Cuando yo estaba trabajando, me acuerdo que había quedado o sea, Chubut tenía un presupuesto bastante más elevado y Tierra del Fuego también. Santa Cruz no era interesante. ¿Y con el tema de educación? Y educación, bueno, también lo mismo, esto del 25% de inversión y sobre todo, bueno, los edificios escolares y no puede ser que tengas seguro la educación si pagas o sea, Santa Cruz no era así. Yo me formé en la escuela pública, toda mi escolaridad, no existían los colegios privados. No, para mí la escuela pública tiene todas las herramientas y las tiene que tener, pero bueno, un docente jerarquizado en su rol, una escuela que vuelva a ser una institución en donde los padres confían en la escuela, ese vínculo familia, escuela que se perdió, y no solamente perdemos las oportunidades de adquisición de contenidos de aprendizaje, como, bueno, puede ser, no sé, los chiquitos, los primeros grados en la lectoescritura, sino que perdemos ese lugar donde en la escuela se siembran los sueños. En la escuela es donde vos soñás con qué vas a hacer, qué querés hacer, donde empieza a desarrollarse tu vida social. Y sumado a esto, vuelvo a los días de no clases en la pandemia, yo lo lamento muchísimo porque entiendo que las medidas son tomadas por cuando uno empieza a sentir que no tiene otra cosa para hacer. ¿Qué opinión tenés de la legislatura? ¿Cómo lo ves? Porque si ustedes llegan a ganar elecciones, vos vas a estar ahí. Y bueno, ese va a ser un gran desafío, claramente. Y me apoyo en esto de los puntos en los que estamos de acuerdo. Yo creo que todos vamos a estar comprometidos en esos acuerdos, en donde espero que sea una legislatura mucho más productiva, provechosa, sin egoísmo, sin sectarismos, que nos suman a Santa Cruz. Que no olvidemos la meta, el objetivo último, que es la gente de Santa Cruz, que es la calidad de vida del santacruceño. En algún momento se pierde el norte. A ver, no es que tenga mala imagen, creo que es como un fiel reflejo de lo que pasa en la política santacruceña.